Gracias al Señor por la bendición de su palabra. Yo creo que, aunque no lloviera, pero si tenemos palabra de Dios, hermanos, y claro, qué bendición en la lluvia, pero el profeta decía, aún si no hubiera frijoles en la olla, ¿cómo dijo el profeta? Si no hubiera uvas en la vid, dice, ni higos en la higuera, ni bueyes en la majada, nuestro gozo es el Señor. Yo me alegraré en el Señor, dice. Nos gozamos en Él, Él es nuestra bendición. Hoy, un tema un poco complicado, nos toca el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, los primeros 12 versículos. Y vamos a estar hablando de esta porción en el nombre del Señor. Entre tanto, usted prepara su Biblia, le damos nuestro agradecimiento y saludo a las radios y a la audiencia de las mismas, a los canales de televisión, a los diferentes medios electrónicos que por la bondad del Señor nos permiten llevar palabra de Dios a otros lugares. Faro Estéreo en 105.9 del FM, en www.faroestereo.blogspot.com, en www.radiofaro.es.tl, a Radio Maranata en Jalapa, estereomaranata.listentumyshow.com, a Radio Visión en Santa Catarina Mita, Jutiapa en 106.9 del FM, a Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos en www.diosdepacto.net y www.radiodiosdepacto.com, a Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a Radio Manantial de Vida 89.3 FM, Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A quienes nos han de escuchar a través de nuestro canal de YouTube, al canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable, San Manuel Chaparrón, al canal Cristiano Puro Evangelio de Jesús y a Alzatate TV, Cristo Viene. A todos ellos nuestro saludo, a sus audiencias, a los hermanos que tienen por misericordia de Dios la bendición de administrar estos medios. Dios les bendiga, Dios les guarde y les conceda muchas bendiciones por esa labor tan especial que desempeñan. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que tenemos frente a nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hables tú, que no sea yo, Señor. Manifiesta tu favor, tu misericordia, Señor, y concédenos en tu bondad, Señor, el ser aptos para tu reino, el ser aceptables delante de ti, Señor, que nuestro canto, que nuestras oraciones, que todo lo que hacemos sea agradable delante de ti. Abre nuestro corazón y entendimiento para que esta palabra cumpla el propósito para el que la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Y este es un tema, decía, por demás complicado, porque la iglesia evangélica ha heredado de la iglesia católica una serie de dogmas muy fuertes, muy crueles. Hasta hace un tiempo la iglesia católica definitivamente el que se divorciaba lo excomulgaba, dicen ellos. O sea, esa excomunión significaba que nunca podía formar parte de la fe cristiana católica. Chucho, vaya para afuera y ahí se acabó. Y la iglesia evangélica heredó estas cosas sin ir a la palabra de Dios, sin ir a la Biblia. Yo no vengo a justificar a nadie, vengo a decir lo que la Biblia dice, a traer consuelo a los que en algún momento les dijeron para usted no hay esperanza, a decirles lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Un Dios que es amor, que también es fuego consumidor, pero que es un Dios que entiende todas nuestras necesidades por cuanto Él también padeció. Él fue hombre humano y dice la Escritura, en todo fue probado, solo que Él no pecó, dice. Pero por eso tenemos un sumo sacerdote que en todo nos entiende. Leemos la porción, dice, levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para
tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Yo quiero que usted note claramente, porque dice si era lícito al marido repudiar a su mujer. No dice si que era lícito que la mujer se fuera con otro, o si era lícito que la mujer le tirara los tanates a la calle al marido. Lo que estaba pasando aquí era que los hombres estaban echando a sus mujeres. Y vamos a regresar hasta Deuteronomio y a ver por qué y cuáles son las razones que se dan para esta porción, pero la vamos a leer completa. Y dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vaya, así dice la Biblia, así es que usted se va a ir al infierno, ¿eh? La Biblia tiene un texto que estamos leyendo y tiene un contexto, un trasfondo histórico y razones para las cuales se dice lo que se dice. Y por eso quiero que prestemos atención y veamos el texto bíblico. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, leemos la razón por la cual estaban echando estos hombres a las mujeres, ¿verdad? Y dice el 24:1 de Deuteronomio, cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Alguna cosa indecente? Y entonces, ese alguna cosa indecente, habían dos escuelas de fariseos distintas, la Shammai y la Hillel. Eran las dos escuelas, las dos corrientes teológicas que se manejaban en tiempos de Jesús. La Shammai enseñaba que lo que decía Deuteronomio 24, 1 al 4, requería una violación moral grave. La mayoría de los rabíes pertenecían a la otra corriente, a la Hillel, la cual era mucho más suave, más indulgente. Según ellos, cualquier hombre que quisiera el divorcio debía poder obtenerlo fácilmente, hasta los rabíes que seguían la corriente Shammai creían que vivir sin mujer era una violación a la masculinidad del hombre. En ese contexto, en esa situación, bajo esas circunstancias, se acercan los fariseos de estas dos corrientes a decirle a Jesús, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Me capta lo que estoy diciendo. Estamos viendo un trasfondo histórico, estamos viendo qué decía el Antiguo Testamento y el momento en el que Jesús contesta. Entonces sucede que en el tiempo de Jesús habían tomado esa palabrita que dice ahí, ¿verdad? Alguna cosa indecente. Tal era el caso que estas corrientes teológicas de ese momento, si a la mujer se le quemaba la comida, bastaba con que le dijeran te divorcio, te divorcio, te divorcio, y le tiraban su cartita de divorcio y la mandaban a la calle. Esa era la razón, ese era el momento cuando ellos le dijeron a Jesús, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer? Oiga cómo dicen ellos. En primer lugar, quiero que usted note, porque dice que le preguntaron para saber, dice, para designorarse, para querer honrar a Dios, dice. ¿Cómo dice? Para tentarle, dice. Era una pregunta con el ánimo de hacer quedar mal a Jesús. Si era lícito al marido repudiar a su mujer, no dice que la mujer dejara al marido, porque la cultura era una cultura
patriarcal, donde el hombre tenía toda la autoridad. Ahora vivimos en una cultura donde la mujer tiene toda la autoridad. Se va al juzgado y dice, este me pegó, y ya el pobre se fue preso sus 10 años. Esas son las condiciones en las que estamos. Este es el mundo en el que ahora vivimos. Pero la gente de ese momento estaban en esa condición de, no me gustan las tortillas que me echan, parecen caite, así es que te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y entonces Jesús tiene que responder de una manera contundente. Responde Jesús y dice, ¿qué os mandó Moisés? Y Jesús está preguntando por esa palabra que dice que hubiera llegado alguna cosa indecente, que en el original es porneia, de la cual se desprende la palabra pornografía. O sea, cuando él dice alguna cosa indecente, cuando Moisés dice alguna cosa indecente, yendo a la palabra original del hebreo, está hablando de pecados sexuales. Digo, desde aparecer desnuda en el Facebook, que no había Facebook en ese entonces, hasta acostarse con otro hombre, y caben dentro del concepto que hoy llamamos pornografía, porneia. ¿Me capta? Entonces Jesús les dice, ¿qué les mandó Moisés? Haciéndoles recordar el principio de esa palabra. Inmoralidad sexual sería una traducción así, muy certera, pero tal vez no muy explícita, ¿verdad? No muy, que a veces se hace necesario señalar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces en el 5:32 de Mateo, por ejemplo, que es una porción paralela y también bastante explícita, Mateo va un poquito más allá cuando dice 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero yo no leí una frase que hay en medio, dice, a no ser por causa de fornicación. Y entonces dice que la causa por la que el divorcio es valedero es la fornicación. Usa la palabra fornicación, que también es un derivado de porneia. También encontramos una porción en el 19 de Mateo, 19, 1 al 12, que es precisamente la misma ocasión en la que los fariseos se le acercan a Jesús, y dice, aconteció que cuando Jesús terminó de estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y oiga, por cualquier causa. Porque usaban la cualquier causa. No me gusta porque ya está gorda. Eso era cualquier causa. Y esa era la pregunta que ellos le hacían. No me gusta porque ya está vieja. Eso es cualquier causa. Entonces viene la respuesta. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el principio los hizo varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y otra vez aparece, salvo por causa de porneia, fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí hay una serie de cosas que hablar. Quiero regresar todavía a Deuteronomio
para luego quedarnos con el texto que nos ocupa directamente esta noche, Deuteronomio 24, y terminar de leer el párrafo, porque no quiero agarrar de aquí, de allá, y que queden cuestiones ahí que digan, Eden agarró lo que le conviene, porque eso es lo que primerito se dice. Dice, cuando alguno tome mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, sí había divorcio y nuevo casamiento. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o sea, la divorció el primero, cayó con el segundo también la divorció. Dice, o si hubiera muerto el postrero hombre, el segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido volverla a tomar por esposa. Oiga cómo dice, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que la envileció, dice, porque es abominación delante de Yahweh, y no se ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense que aquí hay un principio elemental. Cuando se da una ruptura, por las razones que especifica la palabra, entonces, ¿cuál es el chiste de volverse a juntar? O sea, falta de hombre, dice el muchacho, ¿verdad? Falta de carácter. Nosotros tenemos que hacer las cosas como son. El verdadero cristiano no dice hoy que sí, mañana que no. Tenemos que tomar decisiones claras. ¿Y sabe por qué? Realmente lo que la Biblia está protegiendo es la integridad del pueblo de Dios, la integridad física, la integridad familiar del pueblo de Dios. ¿Por qué hablo de integridad física? Ahora vamos al texto que teníamos en San Marcos. Dice, Moisés permitió dar carta de divorcio, versículo 4 del capítulo 10 de Marcos. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, Dios creó un hombre y una mujer. Oiga pues, por esto dejará el hombre a su padre, la mujer a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, y capítulo 5, versículo 2 también de Génesis, encontramos el coito, el acto sexual entre Adán y Eva. Y dice que llegó Yahvé, y estaban Adán y Eva en el altar, y les dijo, promete usted, jura delante de Dios, en la tristeza y en la pobreza, en la alegría y en la enfermedad. Así dice. Que Dios los casó, dice. ¿En dónde se celebran los matrimonios? ¿De dónde surgieron estas costumbres? Porque dice que Dios creó varón y hembra y se unieron, se unirá el hombre a su mujer. ¿Cómo se unieron? Sexualmente. O sea, ya no hay muchachitos aquí, el único que está es aquel, pero aquel todavía no entiende esto. ¿Ah? Tuvieron relaciones sexuales. En el acto sexual se unieron y fueron una sola carne. ¿Cómo lo pruebo? Génesis 1, 27 habla de la creación. En el 5:2 habla de el momento en el que se unen. Y dice, y conoció Adán a Eva su mujer. Esa palabra conoció, ¿qué es? Tuvieron relaciones. Y cuando tuvieron relaciones, dijo Dios, los declaró marido y mujer. Solo que lo dijo en otras palabras. Dijo, ahora son una sola carne. Y entonces los pastores que anduvieron acostándose, revolcándose con prostitutas en la calle antes de casarse con la mujer que ahora tienen, deberían de ir y recoger a la primera prostituta con la que se acostaron y no decir que la que tienen en su casa es su mujer, porque fueron una sola carne con esa prostituta que se acostaron primero.
Así de sencillo. Porque cuando tuvieron relaciones, Dios dijo, ahora son una sola carne. Y se jactan y dicen, yo soy un hombre íntegro, tengo 30 años de ser esposo de una sola mujer. Pero en sus saliditas por allá, pasan a un prostíbulo, se acuestan con una mujer y regresan a la iglesia a predicar que son santos y que solo han tenido una mujer, porque nunca se han divorciado. La iglesia está en pañales porque no lee la Biblia. Así de sencillo. El matrimonio, incluso los juzgados, los jueces, dan por nulo todo matrimonio que se ha hecho en papel, pero que nunca se confirmó, digamos, a través del acto sexual. Dice la mujer, tenemos 2 meses de habernos casado, pero nunca hemos tenido relaciones y yo no quiero ese matrimonio. Y el juez dice, se declara nulo por cuanto nunca hubo un acto sexual. O sea, incluso las leyes terrenales reconocen que el acto sexual es el que une. Pongámosle disciplina porque no se ha casado, dice. Y hasta hijos tienen ya. Echémoslo de la iglesia a la última banca ya. Chuco, afuera. Deberíamos más bien bendecirlos y decirles, pasen adelante. Quédense aquí, Cristo les ama. Nosotros les amamos y queremos que ese hogar que han integrado sea un hogar que honre al Señor. Claro, queremos que ustedes arreglen sus cuentas de forma legal con las autoridades de la tierra. Pero la iglesia, el pastor, la gente, la vieja chismosa de la esquina no son quienes para venir a arreglar la vida a uno. Dios dijo, ahora son una sola carne. Voy a leerlo de nuevo. Por la dureza de su corazón voy a leer de nuevo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejó el hombre a su padre y a su madre y se unió a su mujer. Y en todas las Biblias aparece una referencia. Ahí dice versículo 10 quiere decir verbo 10, verbo 6 del capítulo 10 refiere al 1:27 y al 5:2 de Génesis, para que no haya ninguna duda. Por esto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo somos una sola carne? En la cama. Haciéndolo pues. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahora quiero hacer énfasis en esa palabra que usa Jesús con respecto a la dureza de corazón. Porque dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Por qué la dureza de vuestro corazón? Primero porque, qué pura lata, porque se le quemaron los frijoles, la iban a echar, ¿no? Segundo, porque la ley también decía que la mujer que era hallada en adulterio, en el acto del adulterio, ¿qué había que hacer? Había que matarla a pedradas. Esa es la ley. Le llevaron a una mujer adúltera a Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y nos corresponde matarla. ¿Qué dices tú? Lo extraño, fíjense que lo curioso de la historia es que la ley decía que había que matarla a ella, pero también al que se había acostado con ella. Tan curioso es el caso de la mujer adúltera que dice que el que esté sin pecado tire la primera piedra. Tan curioso es el detalle, porque esta mujer era prostituta del pueblo. Y cuando les dijo el que esté sin pecado tire la primera piedra, todos habían pasado por ella. Había que matarlos a todos ellos.
Y la dureza de su corazón era: matémosla a ella. Que día pozol va. Hermanos, en realidad la iglesia, en vez de abrirle las puertas y de recibir al pecador, le dice: para usted no hay salvación, inmundo, chuco, vaya para afuera. Yo sí soy santo, yo sí soy santa. Santo fariseo y santa farisea tal vez. Jesús acogió a las adúlteras, ¿o no? Y les dijo: no peque más. ¿O no los recibió? A los publicanos y pecadores los echó Jesús para afuera, ¿va? Y le dijo: no, hermanos fariseitos chulos, ustedes que guardan la ley puntualmente, ustedes son mis amigos, a ustedes los recibo, les dijo Jesús. No, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los que se la llevaban de santos, fue con los que Jesús tuvo que contender. Igual le pasa al hijo de don Rufino en estos tiempos. Igual le pasa al hijo de don Rufino en estos tiempos. Hay una segunda causa de divorcio que la Biblia permite. Allá en 1 Corintios capítulo 7 dice: problemas del matrimonio. Y dice en el versículo 13: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, dice. No lo abandone, porque algunas hermanas y algunos hermanos corintios, cuando aceptaron al evangelio, le dijeron a Pablo: Pablo, ¿y qué hacemos? Fíjate que mi mujer no es cristiana, ¿la dejo y me caso con la hermanita cristiana? Pícaros los corintios, ¿verdad? Igual algunos que hoy dicen: el Señor me mostró en una visión que la hermana fulana tiene que ser mi mujer. Dice. Valor de enamorarla no tienen, y es que ya pozol. Y entonces dice: no se separen, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, la palabra santificado e hijos santos no habla de salvación. La palabra santificado y la palabra santo que aparece aquí es la palabra apartado. Por eso, para las madres que tienen hijos incrédulos, yo les digo: Dios los tiene apartados. Tarde o temprano van a llegar. Créale a Dios. Dios ha hecho un apartado para ellos. No son inmundos, pues forman parte de un plan. Y el versículo 15 tiene la segunda causa del divorcio. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Pues no está el hermano o la hermana cristianos sujetos a esclavitud, a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero que cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Así haga, esto ordeno en todas las iglesias. El versículo 17 es bien fuerte, porque dice que cada uno, como el Señor repartió y como Dios le llamó, haga. ¿Cómo lo llamó Dios a usted? Es el otro asunto. Mire, hay gente que viene sufrida de rebotar del mundo. 3, 4, 8. Un hermano que me dijo: yo quizá tuve unas 200 mujeres, me dijo, gordas, chiquitas, de aquí a que vaya a buscar la primera. Cuando la mujercita que tiene en casa, con ella vive en paz y tienen hijos. No, pero como con ninguna estaba casado, dicen los pastores de nuestros tiempos.
Entonces se dan la libertad de ir a fornicar y decir, no, yo estoy casado con ella. Muchos hombres hoy quieren tener a su mujer de tonta en la casa y andar de picaflor en la calle. Muchas mujeres hoy quieren tener al marido de tonto trabajando y ellas andar de birriondas en la calle. Entonces, tenemos, hermanos, que entender que el matrimonio es una institución que Dios estableció. Y que el deseo de Dios, mis hermanos, es que al ser una sola carne, permanezcan así hasta el día de su venida. Ese es el deseo del Señor. Ahora, la Biblia pone dos causas de divorcio, las cuales estábamos señalando. Una, el pecado sexual del que hablamos al principio, con el permiso de ustedes. Uno es el pecado sexual y la otra es que el no cristiano diga, me voy, yo no puedo vivir con este, se va. Punto, ¿eh? Pero si somos muy honestos, hermanos, en este tiempo, en el contexto actual, hay mujeres que son violentadas de una forma increíble. Hay mujeres que mantienen al marido, maridos haraganes que no sirven, pero ni para tapón del camino el agua. Y todavía las maltratan verbalmente. Porque uno es el maltrato económico al no proveer para la casa. Y todavía la maltratan verbalmente y en algunos casos físicamente. Y el pastor le dice, aguante, hermana, es la cruz que Dios le puso. Vaya a freír niguas, hermano pastor. No es así, hombre. Incluso se dan homicidios, lo que la ley judicial llama parricidio. El asesinato del cónyuge, hombres que matan a sus mujeres. Y el pastor, aguante, hermana. Más luego llegó al cielo, dice después el hipócrita fariseo. Más luego. Y se dan casos también donde mujeres matan a sus maridos. Yo he visto esos casos de mujeres que envenenan a los maridos. ¿No es mejor que se separen? ¿O no dice este versículo, a paz os llamó el Señor? A ver, ¿dónde lo leí yo? ¿Alguien estaba conmigo en la lectura de Corintios? En el 15. Sí, así dice, en el 15. Dios no ha hecho esclavo a nadie de nadie, sino que a paz nos llamó el Señor. El matrimonio es para vivir en paz, en armonía, en amor, en gracia. Ese de en gracia de Dios es un nombre que se han inventado por ahí, pero en gracia es una actitud, vivir bajo la gracia de Dios. A eso nos llamó el Señor. Para eso es el matrimonio. La mujer es ayuda del varón, no esclava del mismo. El hombre dice que debe de amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Para hacer más picante esto, porque yo sé que son puños los que me van a criticar por esta prédica. Para hacer más picante el asunto y que si me odiaba hoy aborrézcame de una vez. Le voy a leer lo que dice Jeremías acerca de la relación marital de Dios con Israel. Capítulo 3 de Jeremías, versículos 6 al 8. Y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica con sus imágenes, con sus ídolos. A eso le llamó Dios fornicación, porque en vez de amar a su marido Jehová, se fue a adorar al palo, al muñeco de yeso.
Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Así dijo Dios, ¿verdad? Después de tanto andar fornicando, va a volver conmigo. Pero no se volvió, dice. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero Judá tampoco tuvo temor, la rebelde Judá, su hermana, sino que también se fue y fornicó. ¿Se divorció Dios de Israel? Así dice aquí. Se lo leo otra vez. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Tenemos un Dios divorciado y sabe, bendito sea Dios el día que se divorció de Israel, porque entonces tomó por novia a otra, a la iglesia. La iglesia es la segunda de Dios. E Israel será redimido cuando Israel crea en el Mesías Jesucristo y vendrá a formar parte de la novia de Cristo. Como les decía, esto es para ponerle el taponcito al frasco, pues, para decirle, mire, al final Dios también repudió a Israel. El matrimonio no es para niños ni para niñas que no saben lo que es el amor, que no conocen a Dios y el temor a Dios. Cuando uno se junta a su mujer y Dios ve el acto sexual y los declara una sola carne, mis hermanos, a partir de ese momento hay que hacerle ganas. Pero el matrimonio es de dos, no es de uno. Y cuando solo uno quiere, no se puede. No se puede. Y es más necio uno cuando se vuelve uno esclavo de una mujer o esclava de un hombre, cuando Cristo nos hizo libres. Es que ahí tengo que estar, dice, en obediencia. Le baja los dientes el marido a pescozadas, pero ahí tengo que estar, porque a eso me ha llamado el Señor. Dice el pastor, dice, que es pecado el divorcio. El pastor no va a poner la mejilla para que le zampen a él su cachetada, ¿va? El pastor no es quien le pase su gastito a usted, ¿verdad? Porque su marido todo se lo chupa y llega borracho a pegarle. No, el pastor en vez de darle, le quita los poquitos centavos que tráigame su diezmo, le dice todavía. Qué día pozol, hombre. Entonces dice, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, se les permitió este mandato de divorciarse, pero no debe ser así. Dice, en el principio Dios hizo varón y hembra y los unió en una sola carne. Ese debe ser el principio elemental. Hermanos, si ustedes están juntos, háganle ganas. Pero no se le dice a uno, se le dice a los dos. Vaya, aquí habemos por lo menos 3 parejas, ¿va? Hagámosle ganas, pues. A eso nos llamó Dios. Esto no es juguete, pero hay que poner de las dos partes, no solo uno. Y dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y la pregunta está ahí, ¿qué es lo que Dios juntó? Porque hay parejas que no las juntó Dios, no gozan del beneplácito de Dios, no gozan de la bendición de Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A ver. Entonces, si por ejemplo tomamos el texto literalmente y decimos, bueno, si el acto sexual es el que hace la unión, una pareja de homosexuales tienen relaciones sexuales y es mi mujer, Dios nos unió. Es una aberración.
Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios unió? Yo me atrevo a decirles, no todos los matrimonios, aunque viven juntos, aunque se porracean ahí encerrados como que son perros y gatos entre un costal, eso no significa que Dios los unió. Lo que Dios une es perfecto, es bonito, es agradable, es santo. En la casa le volvieron a preguntar los discípulos lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con la otra. Y la mujer repudiada de su marido, si se casa con otro, comete adulterio. Y por eso les decía, esos textos los agarramos así literalmente, y entonces, miren, condenamos a una cantidad de gente, como si Dios nos hubiese mandado a condenar. Nos mandó a anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, y las buenas nuevas son que el Señor murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que no le corresponde a usted. También a los corintios dice la Escritura: a los adúlteros y a los fornicarios, a esos los juzgará Dios. Usted dice, la iglesia dice, el pastor dice que los juzgue, los juzgará Dios. La iglesia ha sido constituida como el instrumento de Dios para anunciar las buenas noticias, y las buenas noticias son: hay perdón para el pecador. Si allá en la iglesia X le dijeron que usted es tan pero tan pecador que no puede ser salvo, yo le digo, no en esta iglesia. En el evangelio que Jesús enseñó, el más pecador es el más apto para el reino de los cielos. Y el que más santo y justo se cree no necesita de Cristo, no tiene parte con Cristo. Jesús dijo: los sanos no necesitan médico, ni los pecadores, ni los santos necesitan arrepentirse, dice, ni los justos arrepentimiento, dice. Yo vine por las ovejas perdidas. Si usted es esa oveja perdida, que allí en la iglesia, en el barrio, en la comunidad donde usted ha de escuchar este mensaje, le dijeron que usted no puede, lo sentaron en la última banca, le dijeron: usted, chucho. Lo sacaron con 2 solotes, dijo Tulio Teo. Quiero decirle que Cristo no lo rechaza, que mi Cristo le ama, y que, como dice Pablo, que cada uno, conforme Dios lo llamó, venga al Señor. Los brazos del Señor siguen abiertos. Los brazos del Señor siguen abiertos. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, enésimas oportunidades, mientras tengas vida y esperanza. Señor Jesús, te ruego por tu misericordia que esta palabra, más que de mis labios, Señor, por el accionar de tu Espíritu y por misericordia, Señor, de todos aquellos que por alguna razón hayan tenido problemas en sus relaciones maritales, oh Dios, y que hoy se sienten condenados por el dedo amenazador del fariseísmo de nuestros días, Dios. Yo te ruego que por ellos, Señor, esta palabra lleve consuelo y esperanza, mi Dios. No estamos promoviendo la separación de los hogares. Más que eso, la unión quisiéramos, y que las parejas, varón y hembra, en el conocimiento y el temor de tu palabra, Señor, viviesen en armonía, paz y santidad, Señor. Pero ¿qué de los pecadores si tú no hubieras muerto por nosotros, Señor? Yo te doy gracias porque hay esperanza para el más vil pecador. Y como dice el himno, yo puedo probarlo porque Él salvó al más malvado cuando me salvó a mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hay esperanza en la sangre de Cristo. Y gracias porque tus brazos siguen abiertos. Y gracias, Señor, porque tú no nos condenas. Tú nos salvas en la sangre que derramaste.
A ti sea honor y honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Cristo. Amén.